Señor JJ Rendón, lo hemos querido invitar hoy al programa La Noche de NTN 24 para que nos hable no solamente de las elecciones en Venezuela en su condición de estratega político, sino también como un venezolano que conoce muy bien cómo funciona el sistema electoral y el sistema político pues, de ese país suramericano. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias, señor JJ Rendón, comencemos hablando de esa percepción que usted tiene de la forma como se ha llevado a cabo este proceso electoral en Venezuela, un proceso en el que un candidato de oposición en unas elecciones totalmente históricas, porque por primera vez la oposición llega con amplias posibilidades de vencer al candidato de gobierno, presidente Hugo Chávez. En ese momento, ¿qué lectura usted hace de la forma como se ha llevado este proceso electoral? Creo que ha sido primero la lucha de David contra Goliat. El candidato Capriles ha hecho un esfuerzo titánico y la oposición venezolana quizás es la vez que más ha logrado satisfacer las expectativas del electorado que lo ha apoyado históricamente. Uno, la tarjeta de las elecciones primarias. Dos, que haya un comando unificado. Tres, que todos los actores que participaron en las primarias continúen en el proceso apoyando al candidato ganador. Pero quizás lo más importante de esta gesta, y así la llamo, es que Capriles ha logrado permear en las clases sociales más necesitadas, más urgidas de la resolución de sus problemas y desilusionadas por las promesas incumplidas del líder del régimen, Hugo Chávez Frías. Eso por un lado. Por otro, viendo un poco el tema de las posibilidades de triunfo, hay alguna gente que, digamos, confunde el hecho de eventualmente ganar las elecciones con que el presidente digamos, o como le dice, yo no digo presidente, pero los que lo llaman presidente piensen si entrega o no entrega. Yo he sostenido que en Venezuela no hay una democracia, digamos, con todas sus características idóneas. Pero en cualquier caso, yo creo que si el triunfo es contundente, el régimen se verá obligado a entregar y a la oposición le tocará convivir de una manera sana, respetuosa, con el factor político que significa el chavismo y en Venezuela, que persistirá porque yo creo que hay chavismo sin Chávez. Electoralmente hablando, ¿usted cree que en este momento existe la posibilidad de que la oposición llegue al poder? Ha habido muchas críticas, ha habido muchas denuncias que hablan de un supuesto fraude que específicamente podría afectar directamente al candidato Enrique Capriles. ¿Qué opinión tiene usted frente a esta percepción que hay en Venezuela? Yo fui denunciante del fraude del 2004. Sin embargo, yo creo que eso es una circunstancia diferente. Creo que si lo hay, habrá que evaluarlo a la luz del hecho y no a la luz de un rumor o de una idea etérea de miedo. Creo que esa es una agenda del régimen para hacer lo que sabe hacer muy bien, que es usar su aparato para aterrorizar, frenar y, digamos, inmovilizar a la oposición. Hay comentarios, por ejemplo, el del canciller cuando dice, si quieren paz, será mejor que gane Chávez. Es decir, si no quieren una guerra civil, si no quieren que haya muertos, que gane, lo mejor es que pase que gane Chávez. Esos son los últimos, es la primera vez que el chavismo recurre al extremo de ese tipo de afirmaciones en plena víspera de la elección, y es porque ve que la oposición por primera vez en todo este tiempo tiene posibilidades ciertas de ganar. ¿Qué tienen esas elecciones que no han tenido las anteriores? ¿Por qué esa elección ha sido catalogada en términos históricos como una de las más importantes? Hemos visto que en el pasado la oposición ha tenido otros candidatos, pero específicamente la figura de Enrique Capriles, ¿qué significa en este momento? Bueno, la frescura, la pasión, el empeño, el empuje, el arrojo, la gallardía, la valentía que ha tenido Capriles no la tuvo ningún otro candidato. Y no solamente en términos de enfrentarse al régimen, sino además de reconocer espacios que son reivindicatorios de los intereses de los chavistas. O sea, esta se llama Unidad Nacional, la Mesa de la Unidad, y hablamos de la oposición cuando hablamos contra el régimen, pero esta campaña ha logrado captar al chavismo desilusionado, ha logrado captar al chavista que vio que después de 14 años de gobierno, prácticamente muy pocas de las ofertas que se hicieron se cumplieron, y que no solamente eso, el país va de mal en peor. Entonces, por más que la gente tenga ceguera o ideológica o un líder carismático logre que la gente lo aprecie de manera prácticamente devocional y le enciendan velitas, llega un momento que la gente despierta. Y hoy Capriles no solamente cuenta con el electorado histórico de la oposición, que es anti-Chávez, sino también con un montón de chavistas desilusionados que se han sumado a su fila, pero de una manera increíble. Eso la hace histórica. Haciendo un análisis político, señor JJ Rendón, ¿cómo se encuentra en ese momento la sociedad venezolana?
Un latino llega a Caracas y se da cuenta que existe una polarización política muy alta, que en algunos grados es violenta, en algunos casos, pero que en términos generales pues le conviene a cualquier sociedad estar altamente politizada como está la sociedad venezolana. Quisiera saber su opinión frente a esto. ¿Usted qué lectura hace de cómo está organizada políticamente en este momento la sociedad luego de un gobierno de más de 13 años? Tenemos que entrar suponiendo que ganara el candidato Capriles, nosotros tendríamos que entrar en un proceso prácticamente de reconciliación nacional. O sea, nosotros no solamente tenemos una sociedad altamente politizada, sino que tenemos una polarizada y llevada al extremo prácticamente. El tono, la manera, las palabras que se usan entre unos y otros, no es solamente propiedad del chavismo, los ataques descarnados. Ha habido actores de la oposición también irrespetuosos a niveles extremos, incluso físicamente, de la disidencia o del pensamiento disímil. Eso implica un proceso muy profundo de reencuentro nacional, donde se haga una Venezuela donde quepamos todos. Yo he dicho que dejemos de pensar en la cuarta, dejemos de pensar en la quinta, que pensemos en la sexta república, una república que nos unifique y donde todos quepamos. Existe un chavismo y un antichavismo marcado, de acuerdo con esa polarización. Con extremos en ambos lados. Exacto, políticamente. Pero también hemos visto que el candidato Enrique Capriles, pues de alguna forma rescata algunas de las banderas del presidente Hugo Chávez. ¿Usted cuáles cree que son esos programas que deben mantenerse? Sí, ellos han logrado durante estos años robarse unas banderas que no son ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de la oposición, ni del gobierno. Son banderas cívicas, banderas humanas. La lucha contra la pobreza no tiene ni debe tener ideología, debe tener la sensibilidad humanista, sensible, normal, de cualquier ser que entiende las diferencias y las injusticias sociales. Entonces, no es que Capriles se robó las banderas, es que Capriles es sensible a esos problemas y los asume como reto y reconoce que de pronto algunas misiones o algunas actividades que ha hecho el gobierno durante estos años tuvieron una buena intención, prácticamente iniciaron la solución del problema y que lamentablemente con la corrupción, la militarización y los excesos de la impunidad absoluta que tiene el régimen no lograron sus fines completos. Entonces uno puede decir, bueno, el concepto es bueno, el problema existe, la solución es válida, pero hay que mejorarla y eso se vale. Eso no significa que le roben la bandera al otro. En su condición de estratega político, señor JJ Rendón, usted es una persona que analiza el electorado y sabe cómo piensa el ciudadano, porque de alguna forma es uno de los ejes, digamos, transversales del trabajo que usted realiza y ha realizado con diferentes campañas a nivel de América Latina. Quisiera que usted me describiera el elector venezolano, en el imaginario del elector venezolano en ese momento, esta persona cómo se acerca a votar, qué está en su mente, cuáles son sus necesidades y a qué están respondiendo esos candidatos. Sí, nosotros tenemos un fenómeno, te lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, el elector venezolano es un elector muy emocional, más que racional, intenso, entregado a sus ideas, comprometido con lo que asume como propio. O sea, los chavistas son comprometidos con lo suyo en serio. Y eso es digno y respetable. Y los opositores también se inmolan por sus causas, pero a un límite. Fíjate que el venezolano es como, parece un poco al costeño colombiano. Nosotros siempre tenemos una excusa, un chiste, una alegría, una manera de salirnos de los momentos difíciles. Y el régimen lo que ha hecho es entender eso y oprimir, enceguecer, frenar todas las iniciativas bajo la premisa de que al final nosotros siempre, en alguna medida, alegremente nos conformamos con las cosas. Lo que está ocurriendo ahora en esta campaña, que es la segunda parte de la respuesta que te quiero dar, se ha modificado. Yo creo que hay un despertar en el electorado, esperemos que sea suficiente para que le garantice el triunfo a Capriles, y que ese despertar implica que se rompa lo que yo he llamado el síndrome de Estocolmo electoral. Es decir, Chávez ha logrado convencer a un montón de gente con pura verborrea, porque la verdad es que los resultados no están a la vista, y cada vez que hay una cosa tan contundente como la cifra de muertos que tenemos en Venezuela, donde prácticamente estamos ya al borde de los 200.000 muertos en 13 años, ellos logran que uno no vea, o que el electorado no vea eso. El régimen se queja de la foto de la morgue, sí, pero la morgue no la han remodelado y los muertos siguen arrumados todos los fines de semana, como siempre. Pudreval fue un escándalo y persiguieron a los que distribuyeron el video o a los que filtraron la información, pero no hay ningún preso ni ninguna causa concreta suficiente, digamos, para el tamaño del delito que ocurrió de dejar que toda esa comida se perdiera, y así sucesivamente. Entonces, el gobierno es experto en eso,
Y ahora lo que está pasando con el electorado es que cuando ve las operaciones del gobierno para tapar sus deficiencias, ya la gente no se deja manipular tan fácil. Ese despertar del chavismo convencido, adormecido, ya ahora desilusionado, es el que puede permitir que la votación sea lo suficiente y que haya una sorpresa en estas elecciones.